Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Santiago para continuar el estudio allí. Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Vamos a leer del 14 al 20. Quisiera comentarles antes una ilustración que hace un pastor, que él cuenta que cuando era joven y viajaba a su seminario en una época donde todavía se podía viajar pidiendo que lo lleven en la carretera, que como dicen aquí, ride, ¿verdad? En Argentina decimos a dedo, nos llevan a dedo. Bueno, ahora ya casi ni uno ve gente en la carretera pidiendo que lo lleven, pero este hombre que estaba estudiando allí la palabra, viajaba así y aprovechaba las oportunidades para compartir el evangelio con quien lo llevaba. Y dice que viajó en una oportunidad con un trailero y le iba presentando el evangelio, y el trailero concordaba en todo lo que el hombre decía. Es decir, esta persona creía que era pecador, creía que merecía el infierno, creía que Jesús era el Salvador que Dios había enviado, creía en el sacrificio de Cristo en la cruz para redimirnos, ¿verdad?, de los pecados. Creía que había muerto, que había resucitado. O sea, él podía coincidir con el entendimiento del evangelio, pero le manifestó a este joven estudioso de la Biblia que le compartía el evangelio que su profesión era una profesión un poco complicada. Él lo expresaba de esta manera, porque como estaba mucho tiempo fuera de su casa, entonces él tenía en varios lugares novias, ¿verdad?, otras mujeres con las cuales frecuentaba. Entonces, que él creía que era un cristiano y coincidía todo en la doctrina, pero no estaba dispuesto a cambiar su vida. En otra oportunidad, este hombre se encontró con un abogado. Esta vez era en una iglesia, que el abogado se acercó después de un sermón, de una exposición, y también hablando con él, encontró un patrón similar. Creía que era pecador, creía en la obra de Cristo, estaba de acuerdo en la justificación solo por la fe y que no era necesario ninguna obra para la salvación. Pero este hombre le dijo que había algo que lo incomodaba, y era el razonamiento de pensar de que Dios le pedía que él tuviera que dar de su dinero, la idea de dar ofrenda. Y entonces él decía, bueno, quizás ahora no me moleste tanto porque hace poco que me he recibido de la facultad y no tengo un gran trabajo, pero yo sé que voy a ser un hombre con mucho dinero porque voy a trabajar y mi carrera y mi profesión en un momento me va a dar muchos recursos. Y yo no puedo aceptar que tenga que darle de mis recursos a Dios. Algunas veces nos podemos topar con personas que en algún punto coinciden con esto que acabo de decir. Personas que quieren vivir su cristianismo con un entendimiento correcto, podemos decir, del mensaje o de la doctrina, pero sin embargo no están dispuestos a hacer los cambios que creer en Cristo implica. Y un caso de eso es aquellos que quieren vivir su cristianismo de forma aislada. Hoy en día es muy común de personas que dicen ser creyentes, pero que no quieren relacionarse con otros cristianos,
no quieren involucrarse con las personas, quizás van a un servicio en una iglesia y se van rápido, no quieren que las personas le pregunten de sus vidas, ni ellos involucrarse en la vida de otros. Pueden participar en el momento de la reunión, pero nada más. Si uno les pregunta acerca de la doctrina, tienen un entendimiento correcto. Pueden hasta saber los detalles de la doctrina. Pero hay una carencia de amor en las relaciones con los hermanos. Vamos a leer lo que dice aquí Santiago y luego oramos. Santiago 2, 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hasta aquí nomás en la lectura. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias porque podemos en este momento exponernos a tu palabra predicada. Imploramos que tu Santo Espíritu obre en todos nosotros, dándonos la atención, el entendimiento, el discernimiento, para poder conocer tu voluntad, para poder entender la doctrina, pero sobre todas las cosas que tu palabra transforme nuestras vidas, que nos santifique, que nos haga, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo. También que toque los corazones de aquellos que aún no han venido a la salvación, para que vengan, para que confíen en Jesucristo, para que reciban el perdón de pecados y la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Cuando comenzamos el estudio de esta carta de Santiago, dijimos que Santiago provee elementos importantes y muy prácticos para que los receptores de su carta pudieran entender cuáles son las características vitales de verdaderos creyentes, personas que tienen una fe verdadera, y pudieran evaluarse y probarse a sí mismos a la luz de estas enseñanzas. Como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos discípulos, estos creyentes de la dispersión, posiblemente en ese gran grupo, receptores de la carta, hubiese algunos que tuviesen una formación intelectual en el judaísmo y fueron guiados también al cristianismo, pero sin embargo todavía no habían experimentado la salvación. Recordemos brevemente qué es lo que Santiago enseñó hasta el momento en esta carta. Les dice cómo los discípulos deben enfrentar las pruebas. Les dice cómo deben enfrentar las tentaciones. Les dice cómo deben recibir la palabra, pero también que la deben poner en práctica y que la deben obedecer. Dentro de esa práctica y obediencia de la palabra, los discípulos de Cristo van a rechazar el favoritismo o la parcialidad, como lo vimos en el último sermón. Se van a considerar a sí mismos para ser misericordiosos y para no caer en juzgar a los demás, no caer en hipocresías. Ahora Santiago va a introducir un tema muy importante en la Escritura, que es el tema de la fe. Pero él mantiene esta perspectiva de arrojar elementos importantes para que ellos considerasen su fe, si es una fe genuina,
de acuerdo a la enseñanza del Señor. Entonces nosotros debemos tener esto bien presente. Una genuina profesión de fe en el Señor Jesús como Salvador, como Señor, tiene más que ver con lo que una persona hace que con lo que una persona dice. Por supuesto, habría muchas dudas de una fe salvífica en alguien que verbalmente rechaza el mensaje del Evangelio o que no confiesa a Jesús como su Salvador y su Señor. Pero una persona que profesa a Cristo y no vive consecuentemente dispuesto a honrarlo y a obedecerlo, en términos de un pastor, dice, es un fraude, es un engaño. Por eso en el resto de este capítulo, Santiago 2, vamos a ver esta frase que aparece por lo menos 2 veces cuando dice una fe muerta, una fe muerta. Una fe muerta es una fe que no produce obras. Esas obras, si están, serían la evidencia o la muestra de aquello que es bueno y que es justo de acuerdo a la ley de Dios. Pero si hay ausencia de esas obras, entonces no hay evidencia, por lo tanto, esa persona no tiene una fe salvadora. No se utiliza la frase fe viva, pero podríamos igualar fe viva a fe salvífica. Y podríamos igualar a fe muerta con una fe que no salva o con una fe falsa. Cuando hablamos de algo que es falso, puede ser que cause un engaño a alguien, pero realmente es carente de ese valor. Si le dan a usted un billete falso, usted puede quizás, a primera vista, pensar de que tiene dinero, pero cuando realmente se da cuenta de que eso es falso, va a saber que no tiene el monto que usted piensa. En el Nuevo Testamento hay varios ejemplos de fe muerta. Quizás los más comunes mencionados por el Señor Jesucristo, o desde el inicio de los evangelios, eran los fariseos. Ya desde el inicio, cuando Juan el Bautista estaba predicando, iban los fariseos y los saduceos para ser bautizados. Querían participar en el rito del bautismo, entendiendo que Juan era un profeta y que llamaba a las personas a bautizarse, bautismo de arrepentimiento. Pero ¿qué les dice Juan? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. O sea, ellos ya tenían en su razonamiento interior, se autoconvencía de que ellos estaban bien, eran hijos de Abraham. Su linaje era suficiente para su salvación y no importaba si realmente sus obras eran impías. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús les dice a los que instruye como discípulos, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor les anima a hacer esas buenas obras a los herederos del reino. Sin duda está hablando de aquellos que son verdaderos creyentes. Más adelante en el mismo sermón va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por supuesto, recordamos que el Señor también dijo, por sus frutos los conoceréis. Y esto es una manera de detectar a los falsos profesantes, cuando hay malos frutos o cuando hay carencia de frutos verdaderos. Más adelante el Señor va a decir, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y luego en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por lo tanto, ser un discípulo del Señor, tener fe verdadera,
tener fe salvífica conlleva tener frutos que glorifican a Dios, y cuando hablamos de frutos podemos también entenderlo o expresarlo como obras, como buenas obras. Ahora, a veces pensamos en cuanto a las buenas obras, las limitamos a caridad, pero es todo aquello que es agradable conforme a la ley de Dios. Esos son frutos o buenas obras. Incluso el fruto del Espíritu operando en el corazón, que produce un carácter conforme al carácter de Cristo. Ahora, por supuesto que no podemos negar el valor y la importancia del conocimiento o el entendimiento de las doctrinas correctas. Cuando alguien viene a nuestra iglesia y dice, queremos unirnos, quiero ser miembro. Bueno, estése un tiempo en nuestra iglesia, escuche la palabra, entienda lo que nosotros creemos, lo que confesamos, cuáles son nuestras doctrinas, porque puede ser que usted se dé cuenta que no cree lo mismo que nosotros creemos, y si ese fuera el caso, nosotros queremos instruirle conforme al entendimiento que tenemos de la Escritura. Pero para unirse a esta iglesia usted tiene que tener un entendimiento doctrinal y estar de acuerdo con lo que creemos. Porque estamos unidos en una misma fe y entendemos también esa fe como una aseveración de aquello que creemos, una convicción de lo que creemos. Pero sin embargo no podemos recibir a alguien tan solamente porque confiese el grupo de doctrinas que nosotros sostenemos. Puede haber una persona que venga y diga la confesión de fe de memoria, y eso no sería suficiente para decir, ya conoce tanto que lo tenemos que recibir en la iglesia, porque no se va a evaluar solamente su entendimiento del Evangelio o su adherencia a las doctrinas, sino también que su vida sea una vida que demuestre la fe que profesa. Entonces alguien pudiera decir, ¿pero acaso no dice la Biblia que somos salvos por gracia? ¿Por qué entonces son tan importantes las obras? Por supuesto, ¿somos salvos por gracia? Esto es lo que dice la Escritura. Por gracia sois salvos por medio de la fe, Efesios 2, 8, 9. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. Pero esa fe verdadera no se queda en la fe, confianza o en la aseveración intelectual de un grupo de doctrinas, sino que produce obras. Por eso dice el versículo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un predicador de antaño llamado Thomas Brooks dijo así: Cristo te ha liberado de todos tus enemigos, de la maldición de la ley, del predominante poder condenatorio del pecado, de la ira de Dios, del aguijón de la muerte, de los tormentos del infierno. Pero ¿cuál es el fin y el designio de Cristo al hacer estas cosas grandes y maravillosas por su pueblo? No es que nos desprendamos de los deberes de justicia y de santidad, sino que sus corazones sean más libres y dulces en todos los deberes santos y servicios celestiales. Oh almas, no conozco argumentos semejantes para inducirlos al cumplimiento vivo y constante de todos los servicios celestiales, como los que se derivan de la consideración de las grandes y gloriosas cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Y si tales argumentos no nos convencen, creo que el arrojarles el fuego del infierno en la cara tampoco lo logrará. Él lo decía de una manera bastante vehemente y poética. Pero naturalmente aquel que ha experimentado la salvación y ha comprendido la obra que Cristo ha hecho en su favor, halla en la misma obra de Cristo y en el efecto en su propia vida la fuente para movilizarnos a la obediencia a Cristo
y a hacer las obras que Él ha mandado. Recordemos por un momento el auditorio de Santiago o los receptores de esta carta. La mayoría judíos que salieron dispersos, quizás algunos que enfrentaron persecución. Se identificaban como cristianos, indudablemente muchos de ellos verdaderos cristianos genuinos. Su fe necesitaba crecer, necesitaban ser instruidos, por lo tanto, Santiago, como un pastor, como un maestro, velando por el bienestar espiritual, les escribe esta carta y esa instrucción era la que ellos necesitaban. Pero el Espíritu Santo de Dios, conservando esta carta inspirada para nosotros, nos da la misma instrucción. Entonces también es válido para nosotros. Entendemos que algunos de estos judíos luchaban con un entendimiento incorrecto de la ley. Muchos de ellos provenían de una secta del judaísmo, a veces conocidos también como los judaizantes, o que derivaban de los judíos y querían introducir el judaísmo, ¿verdad? La adherencia a la ley dentro de la fe cristiana, pero a veces de un modo equivocado, como para la salvación. Y sabemos que la salvación no es por obras. Pero también podía haber entre ellos algunos que, entendiendo que la salvación era por gracia, más bien entonces rechazaban el hacer un esfuerzo considerable para los cambios en su vida, porque comprendían entonces que era un regalo de Dios. Vemos que muchos de los apóstoles tuvieron que luchar con cosas que se infiltraban en la iglesia. El Señor Jesús ya en su época le dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. Santiago tuvo que trabajar para remover esto. Algunos podían estar, por un lado, aferrados a la ley y pensar que la cumplían, y al mismo tiempo estar perdiendo de vista el entendimiento correcto de la ley aplicado a la vida cristiana y a los principios bíblicos. Ya antes lo había enseñado cuando dijo, versículo 11 del capítulo 2, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Antes lo dijo, el que es culpable en un punto, se hace culpable de todos. ¿Y para qué ponía esos ejemplos? Para decir, si hay favoritismo en la iglesia, no se está actuando consecuentemente con la ley de Dios. Si usted prefiere a algunas personas y rechaza a otras por cuestiones superficiales, entonces usted no está manifestando el apego, la obediencia a la ley de Cristo. Por eso dice, al finalizar el versículo 13, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, detrás de una apariencia religiosa, había sin duda algunos con una fe falsa. Una fe que no se manifestaba y demostraba por medio de una vida piadosa, sino simplemente por mantener el cumplimiento de las cuestiones ceremoniales. Santiago se da cuenta de esto. Dice, vean, no es que no van a la iglesia, van a la iglesia, pero allá en la iglesia están tratando diferentes a uno que a otros. Ahí está el problema. Y ahora Santiago va a decir, vean, hay gente de allí que profesan su fe, pero ¿cómo viven? ¿Cómo actúan? Entonces Santiago provee aquí 3 características de esa fe muerta o fe falsa. La primera es una confesión vacía. La segunda es una compasión falsa. Y la tercera es una convicción superficial. Vamos a ver estas características. La primera, una confesión vacía. Dice así el versículo 14. Hermanos míos, una vez más, refiriéndose a todos los creyentes reunidos allí, pero sin excluir la posibilidad de aquellos que se identificaban como creyentes
pero aún no eran salvos. ¿De qué aprovechará? Es decir, ¿cuál será la utilidad? ¿Qué provecho tendrá? ¿Qué beneficio habrá si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ese sí, ¿verdad? Marca allí una cuestión, un caso hipotético, pero muy posiblemente una situación bastante común entre ellos, como para que lo lleve a evaluar y a plantearlo de esta manera. Quizás el apóstol allí, imaginándose a los hermanos reunidos, tratando de detectar el problema espiritual y diciendo, allí hay gente que dice que tiene fe y no tiene obras. Y es importante que entendamos lo que la palabra dice. Dice que hay algunos que dicen que tienen fe. Alguien que dice que tiene fe. Notemos que el énfasis está en esa persona que está diciendo o hablando o profesando su fe. Esta persona externa verbalmente su fe, pero no tiene obras. El apóstol Santiago de ninguna manera está en oposición al apóstol Pablo, como algunos erróneamente pensaron. Las cosas que habla tanto el apóstol Santiago como Pablo no se oponen, se complementan. Los dos están de acuerdo acerca de la doctrina de la fe y de la doctrina de las obras. Los dos sostienen una salvación por gracia. Cuando Santiago habla de que una persona dice que tiene fe, no está describiendo a una persona con fe salvífica, sino a una persona que tiene una fe que no puede salvar. Por eso la pregunta que continúa es, ¿podrá la fe salvarle? Y la forma de pregunta en la gramática griega exige una respuesta negativa. La respuesta es no, no puede salvarle. Esa clase de fe no puede salvar. Ahora sí, alguien puede decir, pero Santiago no está discutiendo entre si esa fe, no está hablando de la clase de fe. No, pero el contexto claramente nos lleva a entender eso. En esta hipótesis y en su ejemplificación hay una persona que dice que tiene fe, pero no tiene obras, y esa fe no puede salvarle, por lo tanto es una clase de fe que no salva. Entonces aquí podemos tomar dos rumbos. Podemos decir que la fe sola no es suficiente para salvar, sino que además de tener fe hay que hacer obras. Esto implica creer que la fe es un medio que no lleva a la salvación completamente, sino parcialmente. Y es necesario agregar a la fe esas obras como un medio de salvación. Esto es lo que sostiene el catolicismo romano. Y la gran mayoría de las religiones, casi ninguna religión va a negar la idea de la fe. El tema es que pocas van a aceptar la sola fe para la salvación. Nosotros tomamos este camino de la sola fe. Creemos que la salvación es por fe solamente, no fe más obras. Creemos que esto es lo que dice la Escritura, que el que cree en el Señor Jesucristo, evidentemente no hay que distorsionar el evangelio en ese creer y en esa fe, creer que uno es pecador, creer lo que Cristo hizo, creer que Él murió en la cruz, creer que Él llevó nuestro castigo, creer que Él nos justifica, pero el que cree tiene vida eterna. Por la fe somos justificados. La salvación es por gracia, la fe es el medio. No negamos la doctrina paulina ni tampoco lo que Santiago dice. Entonces, ¿cómo lo entendemos? No estamos
sosteniendo una fe más obra, sino una fe genuina que conlleva obras. La fe salvífica va acompañada de obras, naturalmente, que son consecuentes a esa fe. No es fe más obra, sino una fe que produce obras. Y esa fe sí puede salvar. Puede haber una persona que dice que tiene fe, que manifiesta su fe verbalmente, que cree en toda la ortodoxia bíblica, se cree pecador, cree en Jesús, cree en la Biblia, que es inerrante, infalible, cree en la resurrección de Cristo, en la redención, en todo. Pero cuando vemos su vida y vemos allí cosas que nos generan muchas dudas, su forma de conducirse, su forma de actuar. Santiago dio un panorama de lo que una fe verdadera hace. Mientras instruía a los creyentes, les dice qué es lo que hacen los creyentes cuando enfrentan la prueba, cuando enfrentan las tentaciones, cómo el creyente recibe la palabra, cómo muestra su compasión con los necesitados, cómo es imparcial en el trato. Ahora no estamos diciendo con esto que si alguien tiene algún pecado, entonces no tiene fe verdadera. El tema es, describe esa forma de vivir y ese estilo de vida, una fe verdadera o más bien manifiesta una fe falsa. En los que son de Cristo hay fruto. Y va a seguir hablando Santiago del fruto, va a hablar de los actos de compasión en estos versículos. Capítulo siguiente del control de la lengua, de la humildad, de la veracidad, de la paciencia. Una vez más, no es si tengo fe verdadera, entonces no hay ningún pecado en mi vida. Sí, vamos a tropezar y vamos a caer, pero ¿cuál es el estándar, la forma de vivir? ¿Una constante en el pecado, dominado por el pecado? ¿O hay un avance en la santificación y en esas obras producto de esa fe genuina? Una vez más, no hay ningún otro autor en la Biblia, de todos los que Dios ha utilizado, más que el apóstol Pablo, para defender el tema de la salvación por medio de la fe y rechazar la idea de la necesidad de obras para ser salvo. El apóstol Pablo fue el defensor de la fe. Pero el mismo Pablo también habla de esa verdadera fe trayendo obras. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Si uno nunca leyó al apóstol Pablo y tan solo leyera eso, diríamos, ¿está de acuerdo con Santiago? Pareciera ser que la salvación es por obras, pero estamos entendiendo mal a Santiago y mal a Pablo. Porque precisamente el apóstol Pablo es el que sostiene con más vehemencia que somos salvos por medio de la fe, como lo leímos en Efesios 2:8, no por obras. En el mismo capítulo, Romanos 2, versículos 13 al 16, dice, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Pregunta entonces, ¿puede alguien ser justificado por cumplir la ley? El mismo apóstol se encarga de dejarlo en claro más adelante. Nadie puede en sus propias fuerzas ser justificado por cumplir la ley. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Judíos, gentiles, todos.
Aún los que no tienen ley, en el sentido de como lo tenían los judíos, dice su propia conciencia le es ley. Y les acusan sus razonamientos. Por eso somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, porque Él cumplió la ley en nuestro favor. Vean, esto ha traído mucha controversia en el entendimiento de la palabra, pero es importante pensar así. Pablo se opone a aquellos que pensaban que podían salvarse por sus obras y por sus méritos. Por eso habla tanto de la fe. Y Santiago se opone a aquellos que piensan que pueden salvarse por una mera profesión o por una fe intelectual. Por eso habla tanto de las obras. Pablo habla de una fe y de una justificación delante de Dios, en el trato con Dios, algo privado. Pero Santiago está hablando del testimonio que uno da a los demás con lo que habla, con lo que hace. Se manifiesta que esa fe es genuina. Cuando Pablo habla de falsos creyentes, dice lo siguiente: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En otras palabras, son los mismos que está describiendo Santiago. En este caso, dice Pablo, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Se refería a aquellos falsos maestros que andaban por ahí inculcando a las personas acerca de la religión, pero viviendo vidas impías. Cuando hay una verdadera conversión, eso no es solo evidente por lo que la persona dice, sino que también es evidente por los cambios. En Hechos capítulo 19 se nos comenta que algunas personas habían oído el evangelio y se habían convertido. Y dice que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos, es decir, estaban reconociendo sus pecados. Hasta ahí podríamos decir, bueno, tengamos cierto recaudo. Pero dice luego, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta del precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ese es un testimonio de verdaderas conversiones, con un corte de la vida pasada, con una disposición a renunciar, a morir a todas esas cosas que antes lo dominaban y que claramente son opuestas a la voluntad del Señor. Esas obras, ese rechazo a eso mostró evidencia de una verdadera conversión. Hay gente que no sabe muchas veces si se ha convertido o no, si ha nacido de nuevo o no, si ha experimentado la fe verdadera o no. Bueno, evalúe entonces los cambios en su vida. Puede ser que tenga un bagaje intelectual de conocimiento del Evangelio, pero si no hay una fuerza interior por el Espíritu de Dios que le lleva a realizar los cambios para dejar el mundo y seguir a Cristo, es posible que aún no se haya convertido. Porque si hay fe verdadera, consecuentemente van a venir obras que manifiestan esa fe. Entonces, el primer punto que vemos aquí de una fe muerta es una confesión vacía. Piense, estimado amigo que está hoy con nosotros. ¿Confiesa usted a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Puede haber alguno que ni siquiera lo confiese, que está todavía allí en su duda, en su incredulidad? Bueno, si es necesario que entienda el Evangelio, que lo crea, corazón, pero puede ser alguien que sí confiese que cree en Cristo, y esa es quizás la mayoría de personas con las que hablamos, pero puede ser una confesión vacía, que no hay una verdadera conversión. El segundo punto es la falsa compasión. Esa fe muerta puede manifestarse en una falsa compasión. Dice el versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos, esto no significa que no tienen nada de ropa, significa que están con ropa muy, podríamos decir, muy
muy humilde, muy sencilla, quizás hasta necesitando, ¿verdad?, ya un cambio. En la antigüedad utilizaban algunas ropas interiores y luego las túnicas, ¿verdad?, que eran ya lo más vistoso, lo más... Pero cuando alguien andaba solamente con la parte del manto interior, entonces estaba en una necesidad económica grande. Por eso dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, esa es necesidad de alimento, no era que literalmente se estaban muriendo de hambre, pero quizás con muy pocos recursos para su diario vivir. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Una vez más esta pregunta, ¿de qué aprovecha? ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? Otra situación hipotética. Esta situación hipotética es esta gente que debe entenderse dentro del grupo de los cristianos porque lo expresa si algún hermano o hermana, o sea, estaban allí en el grupo de los que se reunían, pero está carente de las cuestiones básicas, de las necesidades básicas de su cuerpo. Si algunos hablan de, ¿verdad?, hacen como una pirámide, ¿verdad?, un triángulo y ponen las necesidades desde las más básicas hasta las más insignificantes, ¿verdad? Bueno, en las básicas, las necesidades fisiológicas, las necesidades de supervivencia, tener alimento, tener vestimenta. Entonces, en este caso, esas personas están allí reunidos porque confiesan a Jesucristo y se reúnen con sus hermanos como es de esperarse que se reúnan, pero siendo conocedores de la necesidad, aquellos que se identifican como sus hermanos en Cristo, tienen quizás una respuesta tan solo verbal, afectiva, pero no suplen esa necesidad. Hasta podríamos pensar que es una respuesta hipócrita y cruel. Personas carentes de ropa o de comida, si lo pasáramos al lenguaje de hoy, que Dios te bendiga, que te vaya bien, oraremos por tu necesidad, pero ninguna acción puntual que manifieste que realmente hay un compromiso con esa necesidad. ¿De qué aprovecha? ¿Para qué sirve? Versículo 17, así también, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así como no aprovecha en nada que una persona le diga al otro, id en paz, calentaos y saciaos, si no tiene cómo poder lograr eso, así tampoco sirve una fe que se sostiene verbalmente, pero que no manifiesta fruto. La compasión, hermanos, es un rasgo distintivo del cristianismo. La iglesia primitiva tenían compasión al punto tal de que dice que daban de sus bienes y tenían las cosas en común. Y eso fue importante en su momento específico de transición de la iglesia. No significa de que toda iglesia cada persona cristiana deba renunciar a sus bienes, y no es una idea de socialismo en la iglesia. Los mandamientos nos hablan de la propiedad privada, pero también nos hablan de la dádiva, de ser desprendidos para suplir las necesidades en medio de los hermanos principalmente. Ellos se encargaban del ministerio y de los necesitados, específicamente de huérfanos y de viudas, que eran las personas más vulnerables. El Señor le enseñó a los creyentes a recordar a los pobres y les dijo que era mejor dar que recibir. Recordemos también el Señor hablando de los necesitados cuando enseñó la parábola del buen samaritano. Cuando vemos la enseñanza bíblica
en el paso del tiempo vemos que fue necesario en algún momento un orden adecuado, saber a quién ayudar. Incluso si había personas que justificaban su necesidad porque eran viudas o algo así, pero la iglesia tenía que ser dedicada en considerar si eran personas a las que se debía ayudar. No era simplemente, hay que ser desprendido y dar. Dar y dar y dar y dar. Y cualquiera que te pide, dale, porque si no le das... No, los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces, como iglesia del Señor, oramos para ser buenos administradores. Y como creyentes individuales, también sabemos que no pudiéramos ayudar a todos los que quisiéramos. Entonces, tenemos que saber a quién y cómo ayudar. Pero entonces, ¿qué pasa si los necesitados están cerca mío? ¿Acaso no hay una mayor responsabilidad? ¿Con quién tengo más responsabilidad yo? ¿Con las necesidades de los que están aquí o con cualquiera que me pida en la calle? Algunos que piden en la calle, y lo sabemos, no necesitan ayuda caritativa, porque eso más bien les hace aún un daño. Son personas que quizás piden porque prefieren no trabajar, o piden porque no han reconocido los errores en su vida ni están dispuestos a recapacitar sobre ello, o piden para vicios. Muchos incluso no quieren ni comida. Cuando uno les quiere dar comida, hasta se enojan. Ahora, puede ser que en la calle sí haya necesitados de verdad, y puede ser que Dios mueva nuestro corazón para esas dádivas. Pero principalmente debemos manifestar nuestra compasión y nuestras buenas obras en círculos concéntricos que se van alejando de donde nosotros estamos. Por eso dice la Escritura, si hay una viuda, que sus hijos la mantengan. ¿Por qué? Porque la necesidad primaria debe ser mantenida en el hogar por los familiares. Si usted tiene padre, madre, hijos y no se preocupa por ello, usted puede estar haciendo las mejores obras caritativas, pero es un desastre su vida. Pero entonces, si usted ayuda primero a su familia y después a sus... En el vínculo natural de los creyentes están los hermanos en la fe. Entonces, nos reunimos aquí para hablar del amor de Dios a nuestros corazones. Y sabemos que hay alguien que la está pasando feo por un prueba, una situación, un trabajo o algo, mirando para otro lado. Eso es lo que nos mueve como iglesia, es decir, tenemos que tener una canasta de alimentos. Y ahí ponemos en la alacena los alimentos, Dios nos provee algo y traemos, ¿verdad?, un paquetito de arroz, los frijoles, lo que sea, preparamos un diario y cuando sabemos de alguien que está en necesidad, lo proveemos. Y si Dios nos diera más recursos, gloria al Señor, porque podemos dar aún a más personas. Y eso no limita la bondad individual o las dádivas individuales, que yo sé que muchos lo practican y eso honra al Señor. Pero entonces lo que estamos viendo aquí es que una fe muerta no tiene esa compasión, o tiene más bien una falsa compasión. Una compasión de palabra, pero no real. Quizás alguien puede identificar entonces esa falsa compasión y darse cuenta de que no está produciendo el fruto de una fe verdadera. Vea qué interesante lo que dice en el Evangelio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a uno de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ustedes saben todo lo que dice, por cuanto no me disteis de comer, no me cuidaste, no me visitaste, por cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Versículo más adelante dice, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Vemos entonces, hermanos, la necesidad de una compasión que evidencie una fe genuina. Ahora, como creyentes podemos también reconocer que estamos carentes en alguno de los frutos que debemos manifestar. No todo el que reflexiona sobre esto va a decir, uy, ¿será que no soy salvo? Puede ser que Dios lleve a tal confrontación a alguna persona, pero puede ser también de que mueva la fe del creyente a ajustarse a una vida que manifieste la fe real. La tercera característica que encontramos aquí es que esta fe muerta, o la fe que no salva, tiene una convicción superficial. Una convicción superficial. Vean lo que dice el versículo 18. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo puede alguien mostrar la fe si no tiene frutos? Lo único que puede hacer es hablar. No puede hacer otra cosa. Pero si hay frutos, los va a mostrar por medio de una conducta que sea consecuente con esa fe. Pero notemos el problema de mantener una fe de profesión nada más. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Aquí está la ortodoxia. Dios es uno. ¿Verdad? Los judíos entendían esto claramente. Es un solo Dios. Nosotros entendemos, es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted puede confesar la Trinidad. Eso no lo hace salvo. Por eso dice, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios no tienen un problema de incredulidad. Ellos son conscientes de la realidad de Dios. Las personas luchan con la incredulidad. ¿Será que hay Dios, no hay Dios? ¿Será que Dios me ama, no me ama? ¿Será que...? Eso es una lucha con la incredulidad. Ni Satanás ni los demonios tienen lucha con la incredulidad. Ellos son conscientes, pero tiemblan. ¿Por qué tiemblan? La palabra ahí en el original es se estremecen. Corre, ¿verdad? El frío por la espalda, como alguien que está a punto de ser juzgado y escuchar una sentencia. Está diciendo, a ver lo que me va a decir el juez. Ya sabe que están todas las pruebas en su contra y va a ser juzgado y va a ser condenado. Bueno, los demonios saben que Dios es real y saben que la palabra de Dios se cumple. Por eso tiemblan. Pero eso no los lleva a cambiar. Vean qué terrible lo que es una convicción superficial. Es actuar como los demonios. Es entender todo intelectualmente, saber las consecuencias que vienen, entender la obra de Cristo intelectualmente, saber el amor de Dios, verlo incluso en los actos y en las buenas obras de los hermanos, pero no tener una fe verdadera que conlleva obras. Es como aquel que construye su casa sobre la arena.
Ya sabe lo que le va a venir. Por eso dice, el Señor dijo, aquel que oye mis palabras y no las hace, es como el que construye su casa sobre la arena. Porque las oye y ya fue instruido, ya tiene el conocimiento, pero aún así edifica su vida, vive su vida. No está dispuesto a hacer los cambios. Muchas veces esa fe falsa va de la mano de que no hay un verdadero arrepentimiento. Hay pecados que no estoy dispuesto a dejar, como hablábamos al inicio, como el trailero, como el abogado, como esas personas que viven su cristianismo independiente. Creo que los que tenemos la responsabilidad de enseñar, tenemos una tarea del Señor de atacar fuertemente el cristianismo nominal. Así como en un momento se atacó a la oración de salvación, ustedes saben que por mucho tiempo, todavía, ¿verdad? Se predica en algunos entornos que tiene que hacer una oración para ser salvo. Hasta que se plantaron predicadores que dijeron, no es así, no sos salvo por hacer una oración, sos salvo por arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Y si crees en Cristo vas a hacer una oración naturalmente, pero no es la oración lo que salva. Bueno, ahora tenemos que ser fuertes y duros con el cristianismo nominal. Usted que se cree cristiano y que piensa que va a ir al cielo, si no se une a una iglesia y no ordena todo lo que debe ordenar en su vida para unirse a una iglesia, dude de su salvación. Porque muchos no se unen a una iglesia porque no tienen amor por los hermanos, porque no están dispuestos a dejar pecados. Y aún siendo conscientes de que están desobedeciendo a Dios, porque Dios manda a bautizarse, a tomar la cena del Señor y a vivir en santidad. Entonces, esos que están confiando en un cristianismo de palabra, dude, porque está casi que en la misma condición que los demonios. Su fe no es más válida que la de ellos. Si su fe no produce obras, si no hay una manifestación de cambio, de conversión. ¿Recuerdan ustedes aquel hombre que creyó, llamado Simón, relatado en el libro de los Hechos? Dice que era un mago y se convirtió. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Vengan, vamos a ver esta gente que se ha convertido. Miren, aquel era un ladrón, este era un homicida y acá hay un mago. Quizás hasta él tuvo algún poco de popularidad por decir que se había convertido, ¿verdad? Siempre que hay una conversión de alguien que tiene un trasfondo muy sucio, capta la atención porque es un testimonio muy valioso. Pero de repente salió el fruto de ese mago. Vio al apóstol Pedro que había, ¿verdad?, allí manifestado el poder del Espíritu Santo y pensó entonces que podía utilizar la fe como una manera de dar poder a la gente. Vaya a saber cómo lo imaginó, ¿verdad? Aquí tengo el mejor truco de magia. ¿Y qué pasó con él? Le llegó una ruda reprimenda de parte del apóstol por su falsedad, por su hipocresía. Qué triste es pensar. Quizás haya muchas personas hoy en día, y muchos en las iglesias, que tienen esta fe, una fe muerta, como acabamos de leer, que no pueden mostrarla a otros de una manera genuina. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hombre vano, vanidad. Vanidad todo eso que usted conoce, vanidad todo eso que usted pretende sostener de su profesión, si no se manifiesta en una vida de piedad. Recordemos entonces lo que nos enseña aquí Santiago. No puede ser la fe que nos identifica en Cristo una confesión vacía.
Sí, confesamos al Señor, pero hay algo dentro y se manifiesta en nuestra forma de vivir. No puede ser esta fe que identifica a los cristianos una compasión falsa, una compasión de palabras solamente. Tiene que mostrarse en el amor mutuo y en las obras. No puede ser una convicción superficial. Puede decir usted, sí, Señor me salvó y estos son los cambios que ha hecho en mi vida y estos son los cambios que sigue haciendo en mi vida, porque aún necesito de la gracia de Dios en mi vida, moldeándome, santificándome, como veía en la mañana. Porque me doy cuenta que necesito crecer en la fe, amar más a mis hermanos, amar más a mi Dios, a mi Salvador. Los sermones siguientes vamos a seguir hablando de este tema, especialmente en lo que menciona versículo 1 cuando se habla de que Abraham fue justificado por las obras. Vamos a entender qué significa eso realmente. Oremos. Amado Señor, Dios bendito, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a entenderla para que no hallemos tropiezos, Señor, y confusión en las doctrinas. Ciertamente muchas cosas pueden ser mal entendidas e interpretadas, pero confiamos en que tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad, que tú quitarás de nuestra mente todo mal entendimiento, toda falsedad que el enemigo se encarga de sembrar por medio de la religión falsa, pero que nos ayudarás a nosotros a aferrarnos a la verdad de tu palabra, a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, para que podamos ver también, Señor, esos frutos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento y en la gracia, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.